¿Cuántos capítulos tendrá la serie? ¿Cuándo saldrán el resto de episodios? ¿Dónde está Batman? ¿Cómo conecta la serie con la película? ¿En qué momento se sitúa del tiempo? ¿Quién es Sofía Falcone? ¿Qué significa la canción de Rita Hayworth? ¿Cuál es el plan del pingüino? ¿Sabías que el QR que vemos en la escena del metro funciona perfectamente? ¿Cuáles han sido las referencias más importantes del episodio? Todo eso y mucho más en este video análisis del primer capítulo de El Pingüino con Colin Farrell. Dale a la intro, Batsy. Muy organizados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo sinceramente estoy muy entusiasmado y sobre todo muy feliz porque el primer episodio del Pingüino me ha resultado tan satisfactorio a tantos niveles que solo de pensar en analizar el siguiente capítulo, pues sonrío como un idiota. Estamos hablando de la primera gran serie de DC Studios que va a servir de puente para la próxima película de The Batman. Efectivamente, el Pingüino se sitúa tan solo una semana después de lo sucedido al final de la película de The Batman de Matt Reeves, implicando que como mínimo tienes que haber visto la película. También te digo que la sensación que te deja este primer capítulo es la de ser un producto que se puede entender por sí mismo sin problemas, pero claramente hay sucesos y personajes cuyos destinos se cuentan en esa película y que se usan como motor narrativo para contar esta historia. Mi recomendación personal es que por lo menos hayas visto la película de The Batman antes de enfocar esta serie, pero si no, no pasa nada. Vamos a tener un total de 8 episodios que se estrenarán de forma semanal en Max, los días que te dejo en pantalla, donde como puedes ver se ha organizado un estreno bastante extraño, ya que el primer episodio ha salido el día 20, pero los siguientes saldrán como La Casa del Dragón, la madrugada de los domingos, que será la mañana del lunes en Europa. Esto quiere decir que el segundo capítulo saldrá el 29 de septiembre, que en Europa será el día 30, y así sucesivamente cada lunes hasta el 10 de noviembre. A mí personalmente me ha parecido un episodio excelente, muy potente y sobre todo muy sólido. Creo que el hecho de durar una hora le sienta como anillo al dedo para desarrollar su historia, que como te digo te atrapa por completo. No creo que sea una serie de mafiosos más, ya que el Pingüino coge, creo yo, un poquito de todo, sobre todo de Los Soprano, pero con su propia personalidad, un ritmo que no se detiene y que cuece a fuego lento y constante el clímax de muchas escenas que en mi opinión golpean bien fuerte y están muy bien trabajadas. Si la calidad de la serie es la misma que la de este primer capítulo, directa al top del año. Mantiene la esencia, cinematografía y el mismo tono que vimos en la película de The Batman, sintiéndose no solo una muy buena serie ambientada en Gotham, sino también una muy buena extensión de la The Batman de Matt Reeves. Y es que básicamente el episodio comienza justo al final de la primera película, justo cuando Oswald miraba por la ventana ese nuevo amanecer para Gotham y que evidentemente también es un nuevo comienzo para él mismo. Bueno, para él y su ambición. Por eso el episodio se titula After Hours o Horas Extra, porque básicamente estamos en una situación muy complicada donde habrá que trabajar muy duro y mucho más tiempo si se quiere sobrevivir. Las noticias nos ponen rápidamente en situación. Como vemos, los barrios ricos apenas han sufrido daño y los barrios pobres en cambio son los que más han quedado afectados por el atentado de Enigma en la película de Batman que inundó gran parte de Gotham. Vemos además a la alcaldesa de la ciudad tal y como pasó al final de la primera película, cuyo nombre es Bella Real, y también nos explican que en Crown Point es donde se han sufrido más daños por la inundación. En los cómics este barrio estaba muy cerca de Crime Alley, que es donde los padres de Bruce Wayne fueron asesinados. Esto provoca una oleada de crímenes y altercados que pone patas arriba a la ciudad, donde nos dicen que hay escasez de drogas y donde las bandas se matan entre ellas en una crisis sin precedentes en la ciudad. Esto me lleva a hablar de Batman y su ubicación. Ni siquiera los showrunners de la serie lo han confirmado. Lo que sí que han dicho es lo liberador que es realizar una serie sin que dependamos única y exclusivamente de la figura del hombre murciélago. Lo que sí nos han confirmado es que la serie se ha enfocado desde el punto de vista de Oswald Cobblepot, que será muy diferente al de la película, que es desde el punto de vista de Batman. Como es lógico, la percepción de la historia es muy diferente. Por suerte, el episodio ha sido tan bueno que la ausencia de Batman ni siquiera se siente, ya que realmente, si lo piensas, el nivel de caos es tan grande y crítico en la ciudad que es imposible encargarse de todos los conflictos a la vez y, como es de esperar, muchos criminales salen indemnes de sus fechorías. El caso aquí está es que sí que tenemos alguna que otra pista de lo que le ha podido pasar a Batman y lo encontramos en la promoción de la misma serie, donde se repartieron periódicos falsos por Nueva York a modo de campaña de marketing. Como te muestro en pantalla, en estos periódicos hay 3 puntos importantísimos donde
donde en uno de ellos vemos al fiscal del distrito, que puedes ver detallado con las siglas DA, es decir, District Attorney, que se refiere seguramente a Harvey Dent, quien sabemos que se acabó convirtiendo en el villano de dos caras y que para esta época, donde el antiguo fiscal del distrito en la película acabó, es decir, bajo tierra, seguramente Harvey habrá subido posiciones. Lo digo por la sutileza del texto que remarca que en ambos lados de la sala del tribunal no están de acuerdo. Dos lados, dos caras, la dualidad que siempre tiene Harvey Dent. Creo que este dibujo es un boceto del mismísimo Harvey Dent declarando y seguramente formando parte de The Batman 2. La otra noticia más destacada es la crisis en Blackgate, la principal cárcel de Gotham, y que ha sufrido una serie de disturbios provocados por los sobornos al personal de la prisión, ya que al tener armas de contrabando y material ilegal por ahí, algunos se habrán sumado al mensaje de enigma de la película de luchar contra el sistema, provocando algún que otro conflicto que por lo visto parece estar bajo control y ya veremos cuánto dura. Recordemos que Blackgate es una prisión y Arkham un hospital psiquiátrico. Ahí es donde vimos a Enigma y al Joker de Barry Keoghan en la primera película. Al Joker se vio en una escena eliminada en YouTube publicada por el propio Matt Reeves. Si la quieres ver porque no la has visto en su momento, te la dejo en la descripción. Quizás esto forma parte de algún tipo de plan de escape de estos dos que veremos en la segunda película, está por ver. Y por último, con lo que es la cuestión del paradero de Batman, tenemos una viñeta que nos confirma que quizás Batman está muy ocupado apagando todos los fuegos que hay en Gotham sin poder acudir a la batseñal que enciende Gordon cada noche. Como vemos, parece ser que Batman se ha ausentado durante varias semanas y no sabemos dónde está. Me parece raro que con la relación que tenían tan simbiótica en la película, el hecho de que Gordon no sepa dónde está Batman es preocupante. Es posible que esté ocupado, que lo hayan raptado o que quizás no esté en la ciudad cuando más lo necesita. Lo que queda claro es que los eventos de la serie del Pingüino van a conectar con The Batman 2. Confirmado por el propio Matt Reeves, que es director y guionista de estas dos películas y Dios lo quiera, una trilogía como dijo hace poquito que quería hacer, la serie del Pingüino va a terminar cerca de las festividades navideñas, que es donde va a comenzar la segunda película. Así que lo que veamos en esta serie será importante para la secuela en cines. Y estos sucesos claramente nos presentarán al Pingüino haciéndose con el poder de Gotham. Justo tras la inundación, Oswald decide ir al Club Iceberg a rapiñar lo que pueda del ático de Carmine Falcone, que sabemos murió en la primera película después de haber organizado el arresto de Salvatore Maroni para ascender así posiciones de poder y ser el gran jefe mafioso que maneje todo en Gotham. Como dice el propio Oswald, quien controla el drop, es decir, la droga que vimos en la película, controla la ciudad y el business, siendo esto claramente una lucha de poderes. El arresto de Salvatore se pudo ver en la primera película y en esta serie vemos las consecuencias. Sin Falcone hay un vacío de poder que hereda su hijo, Alberto, y que era de esperar que iba a acabar más muerto que vivo, sobre todo por esos aires de grandeza que me lleva y sus faltas de respeto a Oswald. Esta escena introductoria me parece fantástica por cómo nos presenta la forma de ser del Pingüino. Se encuentra con todas las fotos y documentos que relacionan a cualquier miembro de los Falcone con algo ilegal o incriminatorio. Claramente esto era el as en la manga que tenía Falcone por si a alguien le tocaba mucho los huevos y lo quería chantajear. Como vemos más adelante, Oswald envía estos documentos a Bella Real, que como sabemos es la nueva alcaldesa de Gotham y quien seguramente por este gesto tendría que tener en buena consideración al Pingüino en un futuro. Eso está por ver. Lo que está claro es que si Gotham hubiese contratado NordVPN, todo esto no habría pasado. Efectivamente, NordVPN es el servicio que por muy poco te permitirá proteger tu dispositivo y de paso saltarte los límites regionales de cualquier país para ver las series y películas que te dé la gana. Por menos de 3 euros al mes y utilizando el código maestro desde el link que te dejo en la descripción, NordVPN hará esto por ti con los anuncios intrusivos, el spam, el malware que te envíen por correo y los hackers que quieran robarte tus datos. Tienes una garantía de 30 días de devolución íntegra y el respaldo de numerosos premios a mejor empresa de ciberseguridad. Sus más de 14 millones de usuarios, entre los que yo me incluyo, agradecemos la cantidad de recursos que tiene la aplicación para proteger tu dispositivo. NordVPN cifrará tus datos ocultándote al navegar por internet de cualquiera que quiera acceder a él. Te permitirá elegir el país que quieras para poder ver tus series y películas favoritas que aún no han llegado por tema de licencias a tu zona. Seleccionas el país en su interfaz súper sencilla, ya sea desde tu móvil o tu ordenador, y listo. NordVPN se va a conectar al servidor más estable siempre. Gracias a NordVPN he podido subir y ver series anticipadamente que aún no habían llegado a mi país, como por ejemplo The Bear. Con la aplicación conectada y la extensión que tienen para navegador, no tendrás ningún problema para acceder a cualquier plataforma de streaming. En su web tienes soluciones para cualquier duda o problema que te surja. Y para más Inri puedes compartir tu cuenta con varios dispositivos sin problemas. Recuerda, código maestro en el link que te dejo en la descripción y evita por fin que un pingüino y cualquier mafioso se introduzca en la Gotham de tu ordenador. Esas fotos que han
encontrado en el despacho de Falcone incriminan a Johnny Beatty, a quien no vimos en la primera película, pero sí hemos visto en esta serie. Es una especie de subjefe de los Falcone que acabará, como no, en la trampa que está tejiendo Oswald. Joder, más que el Pingüino tendría que llamarse el Araño. Pero es que aquí radica el punto del episodio, en que veamos cómo Colin Farrell está pletórico en un papel que le va como anillo al dedo y donde claramente se lo está pasando muy pero que muy bien. La forma en la que interpreta a un personaje que, como él mismo dice, quiere dejar claro que es el más débil ante los que son más fuertes y tienen más poder, y quien tiene que ensuciarse las manos para que le subestimen, es magnífica. Lo mejor de todo esto es que esta es la imagen que el Pingüino pretende dar y que claramente pocos se tragan, al menos los que más le conocen. Lo digo porque el propio Alberto sabe que Oz no es de fiar y que tiene que ir con mucho cuidado con él, ya que por muy buenas palabras que tenga y su actitud de secuaz obediente, el hambre y la ambición de Oswald son enormes. Y esto es algo que lo vemos en su plan, en cómo utiliza todo lo que tiene a su disposición para conseguir lo que tanto ansía, que sabemos es ser el gran jefazo que maneja el cotarro de las cloacas en Gotham. Cuando Alberto le muestra el anillo de su padre Falcone, explicando que en realidad este anillo le pertenecía a Salvatore Maroni, la cosa cambia por completo, ya que ese anillo forma parte de un gran engranaje que le permitirá ver desde fuera y con palomitas cómo las grandes familias se matan entre ellas sin que él tenga que hacer nada. Esto es lo que nos presenta el primer capítulo, el poder que Oswald tanto ansía y que no será tan fácil de conseguir, pero que tendrá una ejecución brillante. La forma que tiene Oswald de cargarse a Alberto nos demuestra cómo el Pingüino no tiene compasión ni apego por nadie más allá de su madre, un personaje del que os hablaré más adelante. Como la misma madre le dice a Oswald, no ha matado a Alberto por impulsividad, sino por instinto, porque solo un depredador sabe dónde y cuándo tiene que morder a su presa. Aunque la muerte de Alberto genere más de un problema en el futuro, el plan va a capear muy bien el temporal, ya que la clave de todo esto lo encontramos en la canción que está interpretada por Rita Hayworth en la película Hilda. Es una canción que Oswald escucha por la tele y que trata sobre cómo diversos sucesos son culpa de un personaje completamente inventado de un poema. Esto implica que Oswald empieza a planear echarle la culpa de un crimen que ha cometido él mismo a otra persona, en este caso quien tiene más opciones de cubrirle las espaldas, que es Salvatore Maroni. Como vemos, Salvatore, que está interpretado por el gran, y todos de pie por favor para aplaudir, Clancy Brown, está muy cabreado con Falcone y cualquiera que trabaje para él, ya que por su culpa está en la cárcel. Recordemos que en la primera película se organizó la mayor redada policial antidrogas que acabó con Salvatore en la cárcel. Oswald pretende venderle la moto a Salvatore de que vienen son de paz y que los Falcone no tienen visión de futuro para la nueva mercancía que está a punto de llegar. Todo gracias a la información que el bueno de Alberto le ha proporcionado antes de morir. Además, en el móvil que le ha robado al muerto de Alberto, descubre no solo la fecha y la hora de la llegada de esta mercancía, sino algo bastante curioso que sirve simplemente como una referencia más, y es el día 23 con la nota de Gotham Knights. A ver, todos sabemos que los Gotham Knights es el concepto de Batman llevado a la militarización, o al menos así lo veía el gobierno de Gotham. Los Gotham Knights son un grupo formado por la familia Batman, con Nightwing, Batgirl, Robin y muchos más, que además de tener un reciente videojuego bastante mediocre, han aparecido en varios cómics. El caso aquí es que actualmente en el universo de Matt Reeves de The Batman no existen los Gotham Knights, ya que básicamente el Batman que conocemos es muy joven como para tener a un Robin o a un grupo de superhéroes que le apoye. Simplemente es un alias que se tienen que haber dado a sí mismos el grupo de amigos de Alberto, que deben de pertenecer a las esferas altas y que se consideran, literalmente traducido del inglés, los caballeros de Gotham. Yo me imagino el grupo de WhatsApp ahí con ese nombre donde hablan de quedar para ir de pilinguis, para drogarse y para ir de fiesta. La nueva droga que iba a vender Alberto prometía reventar el mercado porque era una nueva fórmula súper novedosa. Como los Falcones se quieren quitar de encima el almacén de Oswald porque está en una zona muy problemática debido a la inundación de Gotham, el mensaje está claro. Oswald le dice a Salvatore, ayúdame y nos vamos a beneficiar los dos. A un mafioso de este calibre, encerrado en una prisión sin poder operar libremente, únicamente le puedes ofrecer o mucho dinero o que la familia con la que está haciendo un pulso de fuerza y a la que más odia, caiga. Como el conflicto entre los Maroni y los Falcones se agravó tantísimo por la traición de Carmine en la primera película, Salvatore prefiere ser cauto. Algo lógico cuando tienes a un personaje como el Pingüino, que a pesar de haber tenido buenas relaciones con los Maroni, no deja de ser un cabroncete traicionero que siempre mirará por su propio culo. Aunque los Maroni den un golpe a ese cargamento de Oswald que les está dejando en bandeja y que seguramente jodería a base de bien los negocios de los Falcone por la zona, no quita que es un plan demasiado fácil. Salvatore no se fía del todo, terminando la negociación con una conclusión bastante mala, pero no para Oswald, porque en ese momento es cuando Oswald le muestra el anillo a Salvatore, matando así a dos pájaros de un tiro. El primero por demostrarle a Maroni que puede fiarse de él, ya que le ha devuelto un objeto de mucho valor sentimental y que da igual cómo ha conseguido. Lo importante está en lo que dice Alberto, es un anillo que el propio Carmine le quitó a Salvatore, un anillo que representa el poder. Aunque Oswald no haya conseguido que los Maroni se unan a él, creo que este es un pequeño paso para demostrarle que los Falcone
Falcone están en su peor momento y que él ya no les tiene ningún tipo de lealtad y respeto, más bien quiere hundirles el negocio como si fuese un doble agente, ya que le pasará información a Maroni de cualquier operación que estén haciendo. Eso es porque, como vemos en la reunión que tiene Oswald con los Falcone, la policía los tiene en el punto de mira por lo ocurrido en la primera película y por la muerte de su jefe. La inundación además ha complicado muchísimo las zonas de tráfico y negociación de algunos barrios y pierden terreno frente a otras bandas que les están ganando terreno. Pero la peor de todas es el poco interés por una guerra de bandas que claramente les llevaría las de perder, ya que con menos poder e influencia las probabilidades de éxito de los Falcone disminuyen. Esto le permite a Oswald darse cuenta de que los Falcone no merecen su talento ni su capacidad estratégica, utilizando esto a su favor para inculpar a Maroni. Y ahí es donde entra el segundo pajarito, el usar la muerte de Alberto como una vendetta personal de los Maroni hacia los Falcone, mostrando cómo el meñique de Alberto donde este llevaba el anillo ha sido cortado junto con ese mensaje en el maletero que indica venganza, de una forma bastante parecida a la de Batman. Oswald sabía en todo momento que acabarían pillándole y que tenía poco tiempo para improvisar un plan. Por eso, tras visitar a su madre y escuchar la canción de Hilda, idea echarle la culpa a otro. No queda claro si la culpa será de los Maroni o se la echará a Batman, pero claramente si el anillo se lo ha entregado a Salvatore, la mafia es la que forma parte de este plan. Como vemos, el Pingüino visita a su madre para protegerla, ya no solo porque es la única familia que le queda, sino porque irán a por ella en caso de que Oswald caiga. Si te fijas, Oswald no va en coche hasta la casa de su madre, ya que eso permitiría que le siguiesen. Como sabe cómo moverse por el oscuro mundo de Gotham sin que le sigan, usa el metro, que es algo que, como sabemos todos, los mafiosos no suelen utilizar para desplazarse. Esto es porque Oswald creció en un ambiente más modesto que el de sus jefes y conoce perfectamente el sabor del barro y lo que cuesta limpiárselo. En ese viaje en metro tenemos a un activista mostrando un código QR que, no te lo pierdas, funciona y se puede escanear. ¿Qué me dices? Por favor. Si escaneas el código te lleva a la famosa web que se diseñó hace un par de años en la película de The Batman, que te lleva a larataalada.com. Aquí podemos leer el mensaje de varios usuarios, un mensaje bastante potente. Lo que se ha puesto en movimiento no se puede detener. Esto se refiere claramente a lo que inició Enigma en la primera película, que es luchar contra el sistema y sus mentiras. Arkham libera pacientes y Blackgate es un desastre. Nadie es un prisionero ahí, ni siquiera nuestro amigo Sal Maroni. Esto nos confirma lo que os he explicado antes con los periódicos, donde nos decían que en la prisión de Blackgate los presos sobornan por privilegios y material ilegal a los guardias, algo que va contra las normas, incluido Salvatore Maroni, que como vemos parece ser el capo de la prisión, teniendo una mesa única y exclusivamente para él, nadie más. El siguiente mensaje dice: asegurémonos de que no los cieguen otra vez ante la corrupción, los asesinatos y la toma de poder de Falcone. Esto se refiere a los altos mandos que de nuevo caerán en las mismas artimañas de siempre, acabando corruptos y por encima de todos. Supongo que como tenemos una nueva alcaldesa, será el punto de mira de los activistas. Otro mensaje dice: salida al oeste en las calles, esta noche a las 9 p.m. nos reuniremos en el metro afuera de Crown Point, barrio que antes te he dicho era bastante problemático y uno de los más afectados por la inundación. Y por último tenemos listo y listo, la revolución apenas está comenzando. ¿Significa esto que el movimiento de Enigma va a cobrar muchísima fuerza en esta serie? Las ganas de verlo son enormes. La escena de la madre me ha parecido impresionante a muchos niveles, sobre todo actoral. Me encanta que de buenas a primeras parezca una mujer senil que necesita sus pastillas para estar cuerda, demostrándonos más tarde que ella es la inspiración que ha llevado a Oswald a ser como es, independientemente de su condición física. Cuando su madre le pregunta si es un debilucho blandengue y Oswald responde que no, lo hace con la mirada baja, en una clase de demostración del orgullo familiar y sobre todo una clara confirmación de cómo la personalidad de Oswald se ha visto marcada por una mujer que le ha enseñado a ser duro con un mundo que no está hecho para él. Pequeñas escenas donde vemos ese zapato especial para poder caminar, ya que el pie que tiene está completamente deformado, no sirven para que sientas pena por Oswald, sino para ver que tiene que esforzarse constantemente en conseguir lo que quiere, aunque no sea fácil. Claro que no eres débil, porque eres mío. ¿No te suena esta frase que le dice su madre? Which means I own you. Efectivamente, este sentimiento paternalista de sentir el control sobre alguien, de sentir que tienes el poder de cualquier decisión o situación de una persona, en este caso de lo que implica ser un padre con hijos, es lo que conecta estas dos situaciones y personalidades. Claramente, Oswald fue un chaval que creció en un ambiente familiar que no parecía demasiado conflictivo, donde él mismo nos cuenta con cariño y nostalgia que iba a comerse un granizado con sus hermanos a un local en pleno verano cuando eran pequeños. Esto nos confirma que Oswald se llevaba muy bien con sus hermanos y que su infancia seguramente fue bastante dura
dura debido a su estado físico, pero a pesar de eso, esto no le impedía tener un vínculo familiar bastante fuerte. ¿Cómo acabaron sus hermanos? Eso está por ver, pero seguramente serán pieza clave para su camino hacia la mafia. Si te fijas, ese mismo granizado que le comentaba a Víctor es el que se toma con él al final del capítulo como una forma de confirmarnos que ahora mismo Oswald no solamente ve a Víctor como un hermano pequeño al que tiene que cuidar, sino también a un esbirro de confianza. Seguramente desarrollen más su pasado y cómo se convirtió en lo que es a través de esta serie, ya que nos queda claro que detrás de esa fachada de mafioso de 3 al cuarto que tiene el Pingüino hay un sueño. Es un sueño de que la gente lo respete y le recuerde. De ahí la anécdota que le cuenta a Alberto y que este desprecia con mucha mofa, ganándose la muerte. Oswald nos explica que Rex Calabrese era un mafioso que ayudaba a la gente del barrio en todo lo que podía. Si alguien estaba enfermo le buscaba un médico, si no podía pagar el alquiler le adelantaba el dinero y aunque no conociese a nadie le preguntaba cómo estaba. Eso implicó que todo el mundo le respetaba y le recordaba el día de su muerte. Aunque en los cómics Rex era mucho más cabrón, además del padre de Catwoman, no quita que el mensaje de esta anécdota es dejar claro que Oswald tiene una metodología muy oscura y violenta que va acorde con el mundo criminal en el que se tiene que mover y donde tiene un objetivo clarísimo. No quiere ser buena gente, quiere ser recordado y pasar a la historia. A los demás le importan 3 huevos. Pero claramente un poquito de corazoncito está ahí. Los buenos actos que hacía Rex se pueden ver en esas interacciones que tiene Oswald con Víctor Aguilar, un nuevo personaje que sin lugar a dudas me ha encantado por la buena química que tiene con Oswald y sobre todo por la personalidad del chaval. Después de perderlo todo en la inundación, Víctor no puede hacer otra cosa que robar y malvivir como puede, cruzándose con un Oswald cuando él y sus colegas quieren robarle las llantas a su Maserati morado, que si te fijas va acorde al traje que lleva en más de una ocasión. Quizás no tenemos todavía el sombrero, el cigarro o el famoso paraguas del personaje en los cómics, pero claramente esta versión del Pingüino a mí me parece brillante y seguramente se acabará convirtiendo en lo que conocemos al 100%. Hay un detalle magnífico en uno de los planos del capítulo donde podemos ver la joyería Burgess, que es un claro homenaje a Burgess Meredith, el actor que interpretó al Pingüino en la serie de Batman de los 60 y que según el propio Colin Farrell en varias entrevistas es uno de sus ídolos junto con Danny DeVito para interpretar su propia versión del Pingüino. El caso es que Víctor no puede hacer otra cosa que obedecer a Oswald porque es que si no le va a meter un tiro entre ceja y ceja y lo va a matar. La escena del desguace con el cadáver de Alberto y la tensión que se genera porque Víctor sabe que va a morir es increíble. Con Víctor vemos cómo su nuevo jefe se las ingenia para atar al máximo el número de cabos sueltos posibles, mientras ve como de forma irremediable se va introduciendo más y más profundamente en el mundo criminal. Vemos que Oswald cubre sus huellas con Eve, la prostituta que le dará una coartada en caso de que alguien pregunte dónde estaba la noche que murió Alberto. Como vemos más adelante, Oswald usa a Víctor para ponerle la guinda al pastel a un plan de poner a los Falcone y a los Maroni en guerra. Yo aquí no he podido evitar reírme cuando Víctor se ha excusado ante Oswald explicándole que no le ha cortado la cabeza como habían quedado porque realmente no sabía cómo enfocar el corte y habría perdido muchísimo tiempo. Simplemente tiene una excelente química y una construcción del vínculo magnífica. Escenas como las de la fogata, por ejemplo, se sienten muy importantes a lo que es el futuro y construcción de este capítulo. Esta escena ya te digo que parece absurda, pero tiene detalles que no lo son. Oswald dice que ha pedido extra de pepinillos y únicamente le han puesto 2. Afirma de que el hecho de que un pepinillo sea lo normal es una absurdez enorme. Víctor, por otro lado, ante esa queja, demuestra su humildad ofreciéndole a Oswald los pepinillos de su sándwich. Esto no es más que una demostración de la ambición de cada personaje, de cómo Víctor no es más que un chaval insensato y con poca experiencia, que tiene mucho que aprender, ya que podría haber sacado mucho más dinero de todas esas llantas que había ahí en esa especie de desguace, en vez de intentar robarle a un mafioso las de su coche. Con Oswald, Víctor se da cuenta de que tiene que sacar lo mejor de sí mismo, aunque sea en el mundo criminal, y la forma que tiene Oswald de entenderle y empatizar con él antes de la misión del coche con Alberto demuestra que Oswald es capaz de manipular a quien necesite para que haga lo que necesita. En este caso, Oswald empatiza con la situación de Víctor y su trasfondo, haciéndole sentir mejor, afirmando que no contrataría a un matón de 3 al cuarto para trabajar con el Pingüino. Todo esto lo hace porque quiere que el chaval haga lo que él necesita para su plan, no por nada más. Si afloran algún tipo de sentimientos más adelante, eso ya está por ver, pero en este punto es más manipulación que otra cosa. Además, como el Pingüino se siente muy solo constantemente por cómo los Falcone le han dado la espalda, claramente necesita tener aliados de confianza. Oswald, por otro lado, en esta escena del pepinillo nos demuestra la gran ambición que tiene y lo poco que el mundo tiene que ofrecerle, representado en ese sándwich y ese pepinillo, porque ese pepinillo no es más que la confirmación de que Oswald tiene un hambre atroz de atragantarse con algo que realmente le satisfaga. En ese caso es el poder. El problema está en que en este viaje hay una archienemiga que es Sofía Falcone, que le pondrá las cosas bastante difíciles. Muchos se preguntarán, ¿quién es Sofía Falcone? Apodada El Ahorcado, Sofía Falcone fue ingresada en el psiquiátrico de Arkham por ahorcar a 11 mujeres. En la serie del Pingüino vemos que ha salido del hospital y no sabemos si ha sido porque realmente se ha rehabilitado o porque han untado a alguien importante para poder salir. En los cómics, Sofía fue presentada
representada en El Largo Halloween, un cómic buenísimo que sirvió además de inspiración para Matt Reeves en la película de The Batman. Alberto organizó una ola de asesinatos en esa historia, matando a muchos miembros de la familia Falcone, siendo Sofía una de las pocas que pudo sobrevivir. En el cómic Dark Victory, Sofía es donde se convierte en El Verdugo, una asesina en serie que persiguió a muchos policías de Gotham que tenían conexiones con Harvey Dent. Su modus operandi era ahorcar a sus víctimas, ganándose así el apodo del Verdugo, que como vemos en esta serie han seguido manteniendo, ya que su modus operandi no ha cambiado, pero sus víctimas sí, ya que no son policías, son mujeres. Gracias a los periódicos promocionales de la serie sabemos que ha estado 10 años internada y arrestada antes de The Batman y la serie del Pingüino. Como vemos en la serie, su hermano ha muerto y no ha sido la mente detrás de absolutamente nada, siendo ella claramente una aspirante a líder de los Falcone. Lo de Christine Milioti, la actriz que interpreta a Sofía, a quien conoceréis por Cómo conocí a vuestra madre, me ha parecido brutal. Su Sofía Falcone da bastante miedo, por no decir mucho, y pone muy nervioso. La construcción de la tensión y su actitud me parecen brillantes. Una masterclass de cómo escribir a un personaje que inspire respeto y miedo, ya que de todas las cosas que puede transmitir Sofía, hostia, el miedo es una de ellas. Como vemos, se presenta ante Oswald de fondo, completamente desenfocada y encima vestida de blanco, como si fuese un fantasma del pasado que ha vuelto a reclamar lo que es suyo y donde seguramente el Pingüino habrá tenido algo que ver. Sofía pregunta por Alberto, quien se preocupó por la seguridad de su hermana y a quien explicó su futuro negocio con esta nueva mercancía que iba a hacerles ricos y poderosos. Que Oswald conozca este plan y presente la mercancía ante los Falcone como si fuese suya, levanta evidentes sospechas en una Sofía que, como bien dice, es la única que no subestima a Oswald. Digamos que es de las pocas personas que sabe perfectamente que el Pingüino no es agua clara. Y la escena de la tortura a mí me ha parecido un clímax perfecto para un capítulo de presentación. Sofía demuestra la clase de persona que es en todo momento, nada elegante ni sofisticada. Si te fijas, cuando está comiendo con Oswald lo hace con las manos en un restaurante de etiqueta y de mucho dinero. Aquí nos deja claro que si tiene que mancharse las manos lo hará sin problemas. Se pasa el protocolo por la concha, ya que desciende de una familia de mafiosos que está acostumbrada a coger lo que creen que es suyo por derecho. El momento de poner los codos encima de la mesa también creo que es muy importante, ya que como dice la propia Sofía, su padre le pagaba a ella y a su hermano para que no colocasen los codos encima de la mesa como si se pensaran que eran alguien importante. Esto es básicamente porque Carmine Falcone no quería compartir el poder ni siquiera con sus hijos. Oswald, como vemos, invita a Sofía a que lo haga de forma completamente libre, sin tener que pagarle ni una moneda. Y eso es porque ahí radica la magia del personaje. El Pingüino le ofrece a los demás lo que tanto necesitan, aunque sea mentira. Sofía pasa del blanco al negro cuando se da cuenta de que Oswald puede estar implicado en el asesinato de la única familia que le quedaba, que es su hermano, que resulta la visitaba todas las semanas en el psiquiátrico, animándola a no decaer y a conservar lo que tanto la caracterizaba. Esta escena me parece sublime. El trabajo de montaje, de tensión y de dirección me encanta. Se siente muy de Batman. La cercanía a la tortura del Pingüino para que sufras con él, y de paso para que veas la locura en los ojos de Sofía, su descenso al abismo y lo dispuesta que está a acabar con quien haga falta, es brillante. Mata al chaval que testifica contra Oswald para demostrarle al Pingüino que le importan nada y menos la vida de los demás. No por forzarla a que se sienta mal, sino por demostrar que no le importa a nadie más que él mismo, para dejarle claro que puede acabar como ese chaval sin problemas. Todo este discurso de Sofía no es más que para soltar evidentemente al Kraken y señalar a Oswald como el maquinador de un plan absurdo de sacar lo peor de ella, llevándose por delante a quien haga falta. Por suerte, el plan de Oswald ha sido un éxito y ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, ya que si Sofía y los Falcone van a por los Maroni, ¿quién no te dice a ti que Salvatore Maroni le dirá la verdad a Sofía en algún momento, señalando a Oswald como el tipo que le entregó el anillo y quien ofreció un trato para joder a los Falcone poquito a poco? Esto lo digo porque las mentiras tienen las patas muy cortas y con la cojera que me tiene Oswald no va a andar muy lejos, ya te lo digo. Lo que queda claro es que ha demostrado ser un tipo muy listo, capaz de lo que sea, vendiéndote lo que sea y con una ambición desmedida que va a engullir a quien ose interponerse en su camino. Simplemente excelente. Mira, gente, hasta aquí mi análisis del primer capítulo del Pingüino. Si te ha gustado te puedes dejar un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis patrios y miembros de YouTube por su apoyo incondicional, links en la descripción por si quieres apoyar el canal fuertemente todos los meses. Yo aquí me despido, gente, un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente.